En el horizonte regulatorio de 2026 hay una señal que gran parte de la industria cosmética en Latinoamérica todavía no está viendo. Y no se trata de una simple restricción. Es un cambio mucho más profundo que va a impactar la formulación, la cadena de suministro y el acceso a mercados clave. En este análisis vamos a conectar la ciencia de materiales, el entorno regulatorio global y sobre todo el impacto directo en el negocio. Mientras el foco de la industria se mantiene en las listas de sustancias químicas específicas, hay una transformación tecnológica de fondo que está captando la atención de las agencias. Así que la pregunta correcta no es qué químico se va a prohibir, sino más bien qué propiedad física se va a empezar a regular. Vamos a ver esto con más detalle. El desafío que emerge para la industria no viene de un ingrediente en una lista negativa, viene de una categoría entera de materiales definidos por sus propiedades físicas a una escala nanométrica. Y bueno, esta es una nueva frontera de riesgo y por lo tanto de un mayor escrutinio. Bien, para entender el impacto en el negocio, primero hay que entender la ciencia. El fundamento de todo este cambio regulatorio se encuentra precisamente en el umbral del nanómetro. Esta es la definición crítica. Por debajo de los 100 nanómetros, las propiedades de un material pueden cambiar, y de forma drástica. Lo que antes era inerte puede volverse reactivo. Y es justamente esta alteración en la forma en que una sustancia interactúa con los sistemas biológicos lo que ha encendido las alertas regulatorias a nivel global. Ahora, aquí es donde esto se pone interesante en la práctica. Tomemos como ejemplo el óxido de zinc, un pilar en los protectores solares. Su versión nano es transparente, estéticamente superior, pero claro, está sujeta a un altísimo escrutinio regulatorio. En cambio, la versión no nano es la tradicional, de bajo riesgo, pero puede dejar ese residuo blanco. La elección entonces ya no es solo técnica, es una decisión de riesgo de negocio. Y aquí hay un punto crucial: la vía de exposición. La evidencia científica, sobre todo en Europa, es muy clara. Si bien la aplicación en piel intacta se considera segura, la inhalación de estas nanopartículas en productos en spray representa un riesgo pulmonar. Este precedente es una señal directa y muy potente para otras agencias. Avancemos ahora a cómo esto se traduce en un caso de negocio concreto. Ese riesgo abstracto de la nanotecnología se materializa perfectamente en el óxido de zinc, uno de los nanomateriales más comunes y valiosos en la cosmética actual. Miren, el óxido de zinc, en su forma nano, es un ingrediente héroe por una razón muy simple. Ofrece protección UV de amplio espectro con una sensorialidad y una transparencia que el consumidor valora enormemente. Es, en esencia, un habilitador clave para formulaciones premium. Y la escala de esta dependencia es masiva. Más de la mitad del mercado global de protectores solares depende de la nanotecnología para lograr el desempeño deseado. Esto ya no es un nicho, es el estándar de la industria. Y claro, esta dependencia tan grande crea un punto único de falla, tanto operativa como regulatoria. Aquí están los riesgos directos para la operación. Estamos hablando de una posible bifurcación de la cadena de suministro entre proveedores de nano y no nano, de un aumento de costos por tener que reformular, validar y hacer nuevos testeos de seguridad. Y, lo más crítico, barreras comerciales para exportar a mercados como la Unión Europea, que ya va a la delantera en esta regulación. Bien, con el contexto científico e industrial ya claro, vamos a conectar los puntos hacia la estrategia regulatoria en Brasil. El desafío aquí no es reaccionar a la norma, sino anticipar su dirección. Esta información es clave. Anvisa no necesita crear una ley nano desde cero. La Agenda Regulatoria 2026-2027 ya tiene el tema 4.7 para cosméticos, la actualización periódica de las listas de sustancias. Este es el vehículo. Ante nueva evidencia científica como la que se está generando en la UE, Anvisa tiene el mecanismo listo para reclasificar o restringir el uso de nanomateriales. El proceso de Anvisa no es para nada aleatorio. Como se puede ver, la selección de temas para la agenda es un proceso de filtrado y priorización muy riguroso. El hecho de que el tema de actualización de listas aparezca recurrentemente indica que es una herramienta activa, una herramienta poderosa. Es la señal de que la agencia se mantiene flexible para adaptarse a la ciencia emergente. Esto nos lleva a un plan de acción muy concreto. Primero, auditar el portafolio para saber exactamente dónde reside el riesgo. Segundo, calificar la cadena de suministro para tener flexibilidad. Tercero, y probablemente el más importante, iniciar ya la I+D en alternativas no nano que cumplan con las expectativas de rendimiento. Y cuarto, establecer un monitoreo regulatorio que no solo vea las leyes que se publican, sino la ciencia que las está impulsando. Entonces, la conclusión estratégica es muy clara. Gestionar este tema de forma proactiva no se trata de un cumplimiento defensivo, se trata de asegurar una posición de liderazgo en el mercado.
En última instancia, anticipar estos cambios permite diseñar la próxima generación de productos, formulaciones que ya nacen sin este riesgo y que están preparadas para un mercado global con regulaciones cada vez más alineadas y basadas en la ciencia. La industria tiene que estar a la altura de la ciencia, porque de ahí es de donde va a venir la regulación del futuro. Tenemos contenido exclusivo sin filtro para los profesionales que estén en la membresía. Así que les dejamos el enlace para que te des de alta y empieces a recibir de forma inmediata todas las tendencias, todas las novedades exclusivas de la industria.